con Juan Agosti, ustedes saben, lo conocen. Vamos a tener un debate sobre el tema universidades. Él es estudiante de medicina, es libertario, apoya por supuesto al gobierno. Ustedes conocen a Luca Bonfante, lo hemos invitado en otras oportunidades. Está en la vereda opuesta desde el punto de vista político, es secretario general de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y a Federico Domínguez, que es un hombre que sabe de economía, es consultor financiero, porque le queremos preguntar, ¿no? Desde el punto de vista de la estabilidad fiscal o del equilibrio fiscal, ¿qué significan, ¿no? Digamos, estos ajustes, estos aportes que el gobierno deberá hacer o no? Veremos. ¿Qué tal, Luca? Comienzo por vos, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien, la verdad preocupado bastante por la situación en las universidades y en el Hospital Garrahan también, porque recordemos que el gobierno también vetó la ley de presupuesto de emergencia pediátrica, mejor dicho, que afecta directamente al Hospital Garrahan. Y nos parece que es un gobierno que nada, no está por fuera de la realidad. Yo veo, la verdad, veo un gobierno muy en crisis, un gobierno totalmente con quilombo de corrupción, bueno, que recibió un golpazo en las urnas muy fuerte el domingo pasado y que no entiende que la voluntad de mayor parte de la sociedad es que la universidad pública, el hospital público, el Garrahan, se tienen que defender, digamos, ¿no? Eso es un consenso que yo creo que se demostró en la calle, se mostró en las urnas y es muy importante este miércoles 17 de septiembre, bueno, que se vuelva a demostrar nuevamente en las calles y en el Congreso. Juan Agosti. Sí, yo quiero saber dónde estaban militantes del Frente de Izquierda durante los 4 años de Alberto Fernández, donde hemos tenido también una salud en crisis, con médicos a los que le daban un bono de 5.000 pesos y les mandaban a aplaudirnos en los balcones, donde nos han dejado una situación presupuestaria nacional completamente destruida y donde ahora pretenden que en 1 año y medio, 2 años de gobierno, se solucione el presupuesto universitario y el presupuesto de los hospitales, como por ejemplo el Hospital Garrahan, que hace muchísimos años que tiene problemas y que lamentablemente lo sigue teniendo. Pero el gobierno lo que busca es justamente solucionarlos. No se puede hacer en 5 minutos. No, a ver, si lo quiere solucionar no vaciaría presupuestariamente 2 lugares clave, ¿no? Yo creo que eso ya quedó demostrado que no tiene ningún interés en solucionarlo porque el modelo del presidente Javier Milei es otro. O sea, el modelo de país que tienen no incluye universidad pública, no incluye Hospital Garrahan, no incluye una salud pública de excelencia como la que otorga el Hospital Garrahan. Y estamos totalmente de acuerdo que en el gobierno de Alberto Fernández eso fue un desastre también. Ahora, el salario de los docentes, de los trabajadores universitarios bajo el gobierno de Milei se redujo en un 40%. Entonces, yo creo que ya estamos entrando en la fase donde los defensores de este gobierno dicen, pero Alberto, pero Macri, digamos, ya entramos en esta fase porque no pueden justificar el vaciamiento actual, ¿no? Y me parece muy grave porque, insisto, la mayor parte de la sociedad ya se manifestó en contra de estas medidas y el gobierno lo tiene que entender. No lo entendió en las urnas, bueno, lo entenderá por la calle. Facundo tiene preguntas también, pero quiero darle la participación a Federico Domínguez porque a partir de que se cayeron los vetos, en algunos casos el gobierno va a tener que finalmente, digamos, modificar su presupuesto y hacer una erogación a estas partidas de los temas aquí discutidos. ¿Esto afecta al equilibrio fiscal, Federico? A ver, el gobierno tiene que vetar toda partida que pueda poner en riesgo el equilibrio fiscal, porque el equilibrio fiscal y el orden monetario fue la mejor política social de las últimas décadas, que te permitió bajar la pobreza del 54% al 30%. Por supuesto que muchos argentinos la siguen pasando mal, tenés 1/3 de la población todavía bajo la línea de pobreza, pero los salarios reales se recuperaron frente al 2023, las jubilaciones, cuando uno mira el total, se recuperaron, tenés muchas noticias positivas. A mí me sorprende la indignación del peronismo y la izquierda que durante el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, las jubilaciones se redujeron 30% en términos reales y no decían nada. El presupuesto de la UBA se redujo y no decían nada. Tenías un montón de desastres, dejaron 54% de pobres y recién ahora se acuerdan. ¿Es así, Lucas? Y no solo eso, que son golpistas, porque ahora empiezan a hablar de cosas que son muy peligrosas, básicamente porque el peronismo es un partido de origen fascista, que no respeta la democracia, que es corporativista. Y la izquierda ya sabemos que cuando no logran alcanzar sus objetivos por el voto, que jamás sucede, lo hacen mediante la violencia y la extorsión. Yo creo que esto que estamos escuchando ahora refleja el mal momento en el que está el gobierno y lo que lo defienden porque saltan de un tema a otro. Están mal, están nerviosos, mezclan cualquier cosa. Acá estamos hablando de algo muy concreto, muy concreto. 10.000 docentes universitarios en todo el país tuvieron que renunciar. Que yo no le digo renunciar, son más bien despidos encubiertos, pues no les queda otra opción. Gastan más plata en viajar a la facultad que lo que perciben de salario.
Y todo eso que se va en la universidad pública, en las 62 universidades nacionales, no es tan fácil volver a construirlo. Entonces, acá se pueden decir muchas cosas, que las auditorías, que tal cosa, que tal otra, pero en el fondo la cuestión es la misma. Yo tengo mis docentes, dedicación simple, para los que nos están escuchando y no saben, la dedicación simple son 10 horas, 200.000 pesos cobran, 200.000 pesos. Nadie llega a fin de mes con 200.000 pesos. Entonces, siempre le piden un esfuerzo a los mismos de siempre, mientras yo estuve viendo, y con esto termino, los intereses que sube el gobierno en las letras, digamos, en los bonos de corto plazo, y la misma cantidad de lo que iría destinado al presupuesto universitario, en lo que se va destinado, no sé, a las LEVACs, por ejemplo. Entonces, creo que está clara la cuestión. Contemos que en la semana, el gobierno enfrenta una semana muy complicada porque el miércoles va a haber una masiva movilización en el marco de la sesión que el miércoles va a tratar en diputados los vetos a emergencia pediátrica, a la ley Garraham, y al veto al aumento del presupuesto universitario. Estas dos sesiones, el martes va a haber en el Senado el debate contra el veto a ATN. El miércoles, fíjate que es una semana difícil en la calle y en el Congreso para el gobierno, el miércoles el diputados debate la batería de proyectos contra el gobierno que está estudiantes, médicos, gremios, piqueteros, todos ellos van a hacer una marcha para apoyar a la oposición que en diputados van a intentar rechazar el veto. Va a ser una movilización masiva que va a tener también la participación de la CGT, de grupos de izquierda, de piqueteros. Va a ser un día muy complicado donde el gobierno la tiene muy difícil de poder sumar esos 87 diputados que necesita por lo menos para resistir y para blindar el veto. Eso, para blindar y me gustaría preguntarle a Juan qué piensa de eso, qué piensa de esta movilización, porque parece que están todos movilizados en contra de esta medida del gobierno. Mira, no es la primera marcha universitaria, ya lo hemos visto en la primera donde se movilizó mucha gente y donde también mucha gente se vio desilusionada porque vio que en vez de ser una marcha realmente a favor de la UBA, era una marcha de columnas del Frente de Izquierda, de piqueteros, de Kicillof, de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, lo que vamos a ver el miércoles es otra vez a las autoridades de la UBA diciendo que esto es una marcha o a favor o en contra, o si estás a favor o en contra de la UBA. Y lo que dice el gobierno es que no va a dar un cheque en blanco, que lo que necesita la UBA es cumplir ciertos objetivos porque tenemos cada vez más alumnos comenzando las carreras, aumentando 70% en un año, en 10 años. No tenemos los suficientes graduados que deberíamos tener. Entonces, si las autoridades de la universidad piden más presupuesto, tienen que garantizar que tengamos cada vez más graduados y que las carreras sean acordes. Yo recién hablé de la posibilidad del operativo helicóptero o un golpe blando o suave, tal como se define en teoría política. Aparecieron varias declaraciones y analistas hablando de esto. ¿Ves algo así? ¿O ves que el gobierno no logra convencer para, el tema del equilibrio fiscal y por eso las manifestaciones sociales? El club del helicóptero siempre estuvo. Recordemos que durante los 4 años de Macri, incluso a los pocos meses de asumir, ya estaban diciendo que se iba a ir. Esto es lo mismo que dijeron desde que comenzó el gobierno de Milei. La realidad es que siempre lo van a decir porque buscan asustar a la gente. La gente no votó masivamente al kirchnerismo, ni tampoco le puso un freno al gobierno. Fue una elección de la provincia de Buenos Aires. Dentro de un mes tenemos la elección nacional. Y los que hablan del club, los que hablan del helicóptero y que Milei no va a terminar el mandato, o que se va a ir antes de octubre, la verdad se van a tener que comer sus palabras, porque Milei va a terminar su mandato. Luca, la misma pregunta, ¿no? Y a su vez, vos estás en las antípodas del gobierno, pero... 100%. ¿Te parece que es lógico que en un sistema democrático termine su mandato o también te sumás a los que dicen no, tiene que irse antes? Mira, yo el único golpe en curso que veo es el golpe al bolsillo de los trabajadores universitarios, el golpe al bolsillo de los trabajadores del Hospital Garraham, el golpe al bolsillo de los jubilados también, que insisto, la mayor parte de la sociedad se pronunció en contra del ajuste a los jubilados, el ajuste al Garraham, el ajuste a la universidad. Es decir, en ese sentido, el gobierno de Milei tiene una posición minoritaria. El gobierno de Milei está en minoría. Claro. La mayor parte de la sociedad opina que las universidades tienen que estar bien financiadas, opinan que el Hospital Garraham tiene que estar bien financiado y que tienen que aumentar las jubilaciones. Entonces, pero te lo pregunto porque aparece Berni, una diputada y otros diciendo este gobierno no tiene que terminar. Este es el argumento de la pregunta. Entonces, yo creo que los que no están siendo democráticos, los que no están llevando a cabo la voluntad de la mayor parte de la sociedad son los del gobierno. Y esto es importante ponerlo sobre la mesa, digamos, porque
los que no llevan a cabo lo que quiere la mayor parte de la sociedad, bueno, es el gobierno de Javier Milei, que además está manchado por un escándalo de corrupción permanente. Entonces, a mí me preguntás, bueno, yo quiero que suban las jubilaciones, que suban los salarios ahora, no quiero esperar más adelante. Eso sí lo digo sin ningún tipo de plurito. Yo quiero que esas cosas se solucionen ahora. Igual Luca, disculpame, pero sí, no estás respondiendo a la pregunta, digamos. ¿Vos estás de acuerdo con estas ideas de sectores del peronismo que dicen se tiene que ir antes del 26? Mira, yo creo que lo que tiene que pasar antes del 27 es que aumenten los salarios, que aumenten las jubilaciones, que las personas que puedan llegar a fin de mes. Eso me parece lo más importante. Sin responder, Lucas. Yo lo único que veo es que en las redes te mofás de que toman filosofía y letras. Esa es la única propuesta que vos tenés. Bueno, sí. Y claro, bueno, pero es la única facultad, una de las pocas que pueden tomar, porque la realidad es que los alumnos no están a favor de las tomas y no están a favor de absolutamente nada de lo que estás diciendo. Por eso vos mismo decís, no vamos a ponerle un freno al gobierno en las urnas, sino que se lo vamos a poner en la calle, porque en las urnas nunca lo vas a poder hacer. Pero en las urnas pero escúchame, hace una semana hubo elecciones, le fue muy mal. Hace una semana hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, dentro de un mes tenemos elecciones nacionales. Bueno, pero y hace un año y medio ganó el presidente el balotaje. Está bien, bueno, está bien. Pero ¿vos estás de acuerdo con que los docentes cobren 200.000 pesos? ¿Opinás que la mayor parte de la sociedad... Pero justamente ahí está el problema. Vos me estás hablando de un salario de 200.000 pesos. Vos mismo lo dijiste, es un salario de dedicación simple. Es el mismo salario que tengo yo. Es una vez por semana. Y está dirigido a docentes que muchas veces son ayudantes, que todavía no se recibieron, claro, no se recibieron de la carrera. No es un sueldo que esté destinado a vivir de ese sueldo. A ver, son estudiantes todavía, por ejemplo, en el caso mío, un estudiante de medicina todavía no es médico. Si nosotros lo extendemos a un salario de tiempo completo, sería mucho Juan? Más de 200.000 pesos. Eso no lo decís, eso lo omitís completamente. Noto que el gobierno habla de cosas, el gobierno y sus militantes, de cosas que no saben, de cosas que no conocen. Hay docentes que trabajan hace 10 años, están cobrando esto. Entonces, hablan del Hospital Garrahan, ponen gente que no entiende nada de cómo funciona la salud pública, la educación pública, y empiezan a decir pavada. Perdóname la expresión, pero no tenés ni idea. Hay docentes que tienen 10, 15 años de antigüedad que no llegan a los 500.000 pesos. ¿Me estás hablando de una o dos veces por semana de trabajo? No es así. 10 horas por trabajo es una dedicación simple, 200.000 pesos. Supuesto. Trabajás 40 horas, ¿cuántos son? 800. Pero a ver, bueno, justamente no es un salario que... Ni aunque tengas un ayudante, no llegás a fin de mes, porque están por debajo de la línea de salarios hechos para que los docentes lleguen a fin de mes. Lo y eso es un tema de las autoridades de la universidad, ¿no? De este gobierno. Lo antidemocrático es el gobierno que veta leyes, que quiere gobernar por decretos, porque y no le está va a darle saliendo. Un cheque en blanco a las autoridades de la UAP para que no digan dónde van a gastar el dinero. Federico Domínguez, a ver qué decís. Los recursos son finitos, o sea que hay que tener en cuenta la situación de inicio. Si vos dejás un país con 54% de pobres, más de 400.000 millones de dólares de deuda, después de 2 décadas de kirchnerismo, con salarios miserables de los médicos, de los maestros, de los profesores universitarios, eso no se puede recuperar de un día para el otro. Y el orden fiscal lo tenés que cuidar, porque si no vas a tener, por romper el orden fiscal vas a aumentar la pobreza. Pero la izquierda, el peronismo, habla como si hubieran entregado un país de primer mundo y ahora se hubiera venido todo para abajo. Cuando la pobreza bajó significativamente. Entonces, ustedes tienen que hacer un mea culpa por haber gobernado tantos años y haber dejado un desastre. Igual ahí agrego algo. Agarraron un país en la década del 40, que era un país de primer mundo, y dejaron una gran villa miseria. 70% de chicos pobres que vienen a hablar. Yo sé que no le alcanza una persona que gana 200.000, 400.000 o 1 millón de pesos por mes. No le alcanza. Eso es una realidad. Pero no le alcanzaba antes. Ahora esto poquito no le alcanzaba antes. Y sigue estando muy mal. Ustedes expliquen de dónde quieren sacar todos esos recursos, si no es de la emisión monetaria o de las confiscaciones de empresas y esas cosas que propone la izquierda. Fracasaron en todo el mundo. Te doy la derecha en eso. Vos sos de izquierda, vos no sos del peronismo, vos no gobernaste, pero ¿sabes qué pasa? El peronismo habla como si nunca hubiera gobernado. Y en el caso de los militantes del Frente Izquierda hablan como si el dinero creciera en los árboles y Milei fuese una persona mala que no le quiere dar dinero a uno u otro, pero nunca terminás de decir de dónde vamos a sacar el dinero, de dónde vamos a sacar, por ejemplo, para tener, según lo que piden ustedes, aumentar 30, 40% del poder adquisitivo de los docentes. Si el dinero, como acabamos de decir, es finito, eso es una realidad, y no lo digo yo, es una realidad de la economía argentina, y después apareces en la televisión, por ejemplo, ayer, hablando de la Universidad de San Pablo, cuando la diferencia entre la Universidad de San Pablo y la Universidad de Buenos Aires es muy grande, son países distintos, con economías distintas, y donde evidentemente en algunas universidades hay examen de ingreso y en otras no. Exacto. Bueno, ¿de dónde puede salir la plata? Es una gran pregunta, muchas personas se lo hacen todo. Empecemos. ¿Cuánto fue en el último mes lo que aumentó el gobierno en tasa de interés para mantener estos bonos, ¿no?, de corto plazo, para mantener el dólar pisado, para que los fondos de inversión no se vayan al dólar? 10 puntos del PBI era el déficit cuasi fiscal de Alberto Fernández, con el cual él decía que iba a pagar aumentar las jubilaciones. Bien.
Alberto Fernández gastaba Alberto Fernández fue un gobierno porquería. 50% más en intereses de pasivos remunerados que en jubilaciones. No estás escuchando, ese es el problema que tienen. Están nerviosos, Es que es muy difícil, están no te entiendo, mal, Luke. Yo la verdad que no entiendo lo que dejen de no tiene desarrollar una sentido. idea. No entiendo a dónde querés llegar. Están muy nerviosos porque el gobierno está mal y yo entiendo que estén nerviosos. Pero Porque yo no estoy están nervioso, te diciendo estoy con hablando golpe, bueno, tranquilamente. están muy nerviosos. Pero, No, a ver, el ustedes gobierno de hablan Alberto Fernández fue una porquería, yo soy de izquierda, no tenemos nada que ver ni Sí. con Alberto Fernández ni con el peronismo. Ni con Cristina. Listo. Entonces, dicho eso, estoy diciendo cuánta plata se está fugando a través de esa forma por parte del gobierno. El FMI dio un préstamo este año, chicos. Se fumó, se voló. No, se lo está en el quemaron, Banco se lo Central. prendieron No, el fuego. FMI, Vamos a escuchar el un FMI se está plata del utilizando. Perdón, vamos a escuchar un decano de la UBA para enriquecer justamente este debate que decía lo siguiente, mirá. Bueno, eso es un espanto para docentes, para no docentes, para investigadores, para becarios. Imposible vivir con salarios de dedicación exclusiva, en algunos casos de no docentes o docentes con poca antigüedad que están por debajo del $1.000.000, que pagan por ahí 500.000 o 600.000 pesos de alquiler y cobran en mano 900.000 pesos. No se vive directamente. Poca antigüedad que están por debajo del $1.000.000, que pagan por ahí 500.000 o 600.000 pesos de alquiler y cobran en mano 900.000 pesos. No se vive directamente. Bueno, está claro, digamos, pero porque el ataque a la universidad no es algo aislado, no es que el gobierno igual tiene una hazaña con la universidad, porque, bueno, ¿Te no importa, parece pero- que este es un problema? Claro, pero universidad, Sí, a ver. Garrahan, jubilaciones, digamos, son 3 de los pilares donde el gobierno está atacando. Sigo Bueno, esperando son los todavía que me digas planteos- cómo FMI, financiar chicos, todo eso. Son los planteos del Congreso, Es un modelo ¿no? de país donde sobra la universidad, donde sobran los jubilados. Si fuese por el gobierno, que las personas mayores, las personas adultas, se mueran, total, son sectores que no son productivos. Es la visión del mundo que tiene Javier Milei. ¿Te parece? No, eso es lo que mundo está diciendo ligado vos, Luca. totalmente En ningún al mercado. momento Javier Milei Todo lo dijo que que se los vaya, jubilados se mueran. todo lo que Por se favor, está vaya diciendo una locura detrás por de fuera otra. de la lógica del mercado, para Javier Milei se tienen que morir, Todavía la sigo gente se esperando tiene que me morir digas de cómo hambre. financiar lo que me estás pidiendo financiar. O lo que le estás pidiendo al gobierno. ¿Cómo? ¿Cómo vas a financiar lo que vos estás A pidiendo? ver, te doy otro Aumentar ejemplo. masivamente las partidas El año presupuestarias pasado- en un país donde no hay plata. Lo dijo el El año pasado el presidente gobierno muchísimas bajó el veces. impuesto a bienes personales, que es el impuesto que pagan las personas más ricas de este país. Otra vez con el tema de los impuestos. ¿Qué me vas a hablar de Galperina Claro, ahora, Luca? pero usted dice, no, la sociedad está haciendo me un repetís esfuerzo. Es siempre lo mentira mismo. que la ¿El sociedad está gasto haciendo nunca un se puede esfuerzo. bajar para ustedes? ¿Cómo? ¿No es posible Claro. bajar gasto? ¿No hay ninguna partida de gasto que Bajemos, se puede bajar? ¿Bajar gasto en qué sentido? Bajar gasto, vos querés aumentar en los presupuestos de las universidades, que me Y la parece salud, perfecto. inmediatamente. Te propongo 2 cosas. Bajar gastos en otros lugares del Estado Por y ejemplo, avanzar con la auditoría de la UBA para, por ejemplo, cortar todos los curros de Para Jacobiti. auditoría. Los grandes curros de Jacobiti. ¿Quién va a auditar? Karina, chicos, vamos. No, Karina Milei va a auditar. pero ustedes, ¿vos sabés lo que son los curros No, hay de la UBA? organismos, hay ¿Vos sabés organismos el que auditar el patrimonio? Pero Pero el problema de la tiene que auditoría auditar, no surge Karina. cuando estamos peleando presupuesto. Karina, la Una secretaria última que me general tengo de que ir a Presidencia. otro tema, una última de cada uno. Luca, arrancamos. No, a ver, yo creo que este miércoles, como decían antes, es un día muy importante. Va a haber una movilización masiva, Sí. no solo por la universidad, sino por las jubilaciones, por el Hospital Garrahan. Y mucha gente se va a sumar porque está cansada de que le pidan un esfuerzo siempre a los mismos. Así que invito a todos los televidentes que estén de acuerdo con esto, que se sumen al Congreso.